There is no international law against migration. Yet irregular migrants like Beldor from Haiti are often treated as criminals, endangering the state they pass. But when Beldor decided to pack his bags and leave his hometown, it was precisely to seek the opportunity of studying the same laws that are used to paint him as a criminal. Cuando terminaste mi colegio, yo entré en facultad de Derecho. Después de 2 años, yo tenía sueño que estudiar relaciones internacionales. Pero mi familia no tiene hace mucho plata allá para hacer eso. Y yo tengo un prima en Argentina, me dice que facultad gratis está allá. Y yo fíjate por internet y yo dice, bueno. In 2017, Beldor bought a ticket to Argentina, started to work as an assistant in a bakery, then as a delivery boy. He could send money home to his mother and study, which is his main goal. Antes yo nunca tiene sueño vivir a un país de América Latina porque los haitianos viven en Canadá, Estados Unidos, Francia. Y bueno, yo compré el tiquete y entré en Argentina. Yo entré en Argentina en 2017. 2017 yo trabajaba como ayudante a una panadería. Mi sueldo viene por mes y 19,000 pesos y $950. Yo decía, bueno, un buen país, yo tengo que estudiar, trabajar, ayudar a mi familia allá. But Argentina's economy went into crisis mode, and inflation plus the devaluation of the Argentine peso made sending money home impossible. Porque cuando una persona a una familia sale en Haití, él tiene 5 o 10 otras personas para ayudar. Los haitianos tienen un sentimental cuando tiene que ayudar a tu familia. Eso es el corazón de haitiano. Por eso que todo haitiano sale en Haití para buscar una vida mejor. A mí no tiene problema para trabajar en Argentina, porque yo con él, yo vivo bien a un departamento y yo tiene moto y perfecto, tiene una buena vida. Pero cuando mi teléfono se suene, un amigo me dice, che, tiene un problema de $20, $100, eso mi cabeza así. That is when Beldor sold his motorcycle and started his migration north. In Peru, he was robbed $400. His uncle sent money to help, and right now he is in Necoclí, Colombia, waiting to cross to Panama. Yo vendo mi moto, todas mis cosas, yo dice, bueno. Antes tiene miedo del mal y la selva. Ahora no tiene miedo de eso, porque mi destino a mi mano. Solamente yo tengo confianza en Dios. Dios me ayuda para ir allá. Yo compro el tiquete para 5 personas. El tiquete del precio 160,000 pesos colombianos. Yo voy a checar y después subirla en el barco. Similar stories can be heard here. Necoclí is a Colombian coastal beach town. Across these waters is Panama. From here, migrants can take an hour-long boat ride across the Gulf of Urabá to a place near the Panamanian border. Then, they begin a dangerous trek up north across the 575,000 hectares of dense jungle called the Darien Gap. Migration has incremented so much so that this year, Necoclí, a town of 20,000 residents, has become inundated with migrants from Haiti, Cuba, Venezuela, and African countries.
Ellos querían llegar hoy y a los 4 o 5 días irse, pero esperaban 15 y 20 días. Entonces se quedaban sin dinero, las casas ya no los querían atender porque les estaban dando el alojamiento gratis, ya les tenían que dar la comida gratis. Entonces yo pienso que a Necoclí nos dejaron esta problemática, siendo esto un corredor. Freddy Marin is a local official and owner of one of the 2 boating companies operating in Necoclí. He explains that they were previously transporting 1,500 migrants a day in these boats. But in August, the governments of Colombia and Panama decided to stem the flow of migration and said they would only allow 650 to cross a day. The number was dropped to 500 in September. This created a bottleneck situation in Necoclí. Migrants waiting sometimes a month to buy their tickets out. Pero están aquí en un espacio donde es feo, donde está la playa ocupada por ellos, con plásticos negros, no tienen comida, no tienen plata, entonces permitámosles pasar. Entonces es un problema que hay, que nos los han dejado a nosotros y no debe ser así. 35-year-old Lucille is one of those Haitian migrants who has been stuck 25 days in Necoclí. La fini di yo, la m'te vini ici, m'te rete nan hotel, m'fè 10 jours nan hotel, m'sorti le pa bon pou mwen, m'oblige vini la. When she left Haiti 5 years ago for Brazil, she thought she had left her troubles behind. Mwen kite peyi, reto paske m'pa termine. Men m'te rive nan reto, m'te apren nou bagay, m'pa chanm travay sou li. Just m'pa ka joun travay, epi Brésil vin ouvri. M'deplase, m'kite el. Men la m'vini ve Brésil, jan mwen situasyon e, parce m'fè 5 ans Brésil, m'pa réalize an yé pou tèt mwen, etan di ke yon moun ki ale, ki gen yon 1 an, 2 an, li fon paket bagay, m'oblige m'di. Now she has decided to migrate to the US, even if it means a risk. When crossing by land, the roadless Darien Gap is the only way north. It will take a week to reach the first Panamanian village. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al gobierno panameño y a los gobiernos enteros, a la ONU, a la OEA? Que permitan una migración digna, es decir, que los migrantes y que los haitianos pasen de Colombia a Panamá, pero con una ruta segura, es decir, que ellos cojan sus vehículos aquí en Colombia y los lleven a Panamá directamente, y no que sean sometidos o no que los dejen pasar por una selva de 7, 8 días y 10 días, donde allí mueren muchos niños, porque la verdad es esa, allí ya han muerto muchos niños porque han tenido que ser abandonados por sus padres por las mismas condiciones de la selva. Wilfredo Francisco Menco Zapata is a local human rights official in Necoclí. He says the city is not ready to receive such an influx of people. In order to care for basic human rights, the city needs to have potable water, enough food, and medical services to tend to citizens' needs. Están pasando muchos niños. De hecho, ellos todos los días acuden a atención médica en la Cruz Roja. Alrededor de 50, 60 niños diarios están pidiendo consulta médica porque ellos están enfermos, porque ellos son de todas maneras una población delicada. As of October 2021, the UN agency UNICEF said roughly 9,000 children had crossed the Darien Gap that year, a record number. Half of these children were less than 5 years old. There are numerous warnings by locals and officials about the treacherous journey. But for migrants who have already made sacrifices to get this far, this is just one more challenge. Ese sitio, además de ser inhóspito, también hay presencia allí de grupos armados, al margen de la ley, que extorsionan y que le roban a los migrantes. También cometen abusos sexuales contra las mujeres. Ya he sabido de que muchas mujeres son víctimas de abuso sexual por parte de estos grupos, que les quitan todas sus pertenencias y, aparte de eso, desintegran a las familias que van en la ruta. Y muchas familias han tenido que regresar porque no han podido continuar la ruta porque precisamente han sido víctimas de robos y de abusos contra ellos. Colombia's migration authorities say a total of 150,000 people are expected to make the trek
in 2021. Back in 2018, we interviewed other migrants in Colombia preparing to cross the Darien Gap. Only 9,222 irregular migrants were believed to have made the trek that year. In Necoclí, Lucille is traveling with her husband and 4 children. 2 are just toddlers. She says they have lived in tents when there isn't enough money for hotel. While she knows the toughest part is yet to come, Lucille says they have nothing to lose and only the hope of a better future. Quitting now is not an option. Non, moi quitte Haïti parce que situation pas bon. Moi arrivé Brésil pour me cacher nos vies meilleures. Moi pas joindre ni. Et puis moi vini si Necoclí, c'est passé m'a passé. Moi j'ai un objectif d'aller famille, moi dit pour me retourner. Moi dis non. Allez m'aller. El miedo que yo tiene solamente ahora inmigración. Porque no si yo entra en Haití ahora, no tiene una vida. Es como una persona que murió. Belder's mother was never in favor of him traveling and has no idea he has left Argentina. His last conversation before boarding the boat for the Darien Gap is with his brother, who will be attentive to his whereabouts. Ahora, a mi bolsillo tiene $10 para cruzar. Cuando llegue a Panamá, tiene que llamar mi familia, por favor, ayúdame. Belder holds on to success stories before making the dangerous journey up north. He has a cousin who went to the U.S. after crossing the Mexican border and is now a legal citizen. What a migrant carries in his backpack for the journey may look the same, but it's the individual dreams and special someones that makes each story different. And it's that love that gives them wings to cross jungles and oceans. Si yo llamo a mi mamá, ahora estoy a Colombia, mañana me voy a cruzar, él se va a pasar un momento muy difícil hasta que yo llegue a Panamá. Yo tiene un grande sueño para mi mamá. El sueño, mi país nuevo, quiere sacar mi cédula allá a México y después entrar a mi mamá a vivir a México, no hay problema. Eso es mi sueño. Te extraño mucho. We spoke to Belder in January, and he has news. He didn't stay in Mexico. Por violencia, porque hay mucha violencia a México. Por eso no me gusta México. México es un país un poco peligroso. Belder crossed the Mexico-U.S. border by foot and is now looking at ways to legalize his status. In his journey from the southern tip of the Americas to the United States, peace and faith have guided him through obstacles. But the challenges are not over, and he continues to plan on building his future, now in the United States. Le voy a avisar a mi mamá. Y mi mamá muy feliz ahora. Él dice que tiene que cuidado porque uno tiene papel, pero yo no tengo papel, no puedo trabajar legalmente. Quiere poquito trabajo para guardar mi plata, para pagar el abogado, porque y quiere trabajar más para ayudar a mi familia,